Nos dan a resolver la siguiente ecuación logarítmica. Tenemos logaritmo de en base x de 2 menos logaritmo de en base 4 de x más 7 sextos, y esto es igual a 0. Entonces revisamos la base y nos damos cuenta que este segundo logaritmo tiene base 4, pero aquí tiene base x. O sea, no tiene la base de números, sino que mi incógnita está aquí como la base de un logaritmo. Esto se puede arreglar aplicando esta base que está acá. Yo puedo intercambiar el orden del argumento con la base aplicando esta propiedad. Y para ello nos dice que si yo tengo logaritmo en base a de b, si quiero intercambiar el orden del argumento y la base, esto va a quedar como una fracción cuyo numerador es el número 1 y al logaritmo sobre el logaritmo ya invertido estos dos, es decir, ya la base era a, ahora la base es b. Eso es lo que vamos a hacer en esta parte que está acá para poder igualar los logaritmos. Entonces esto me va a quedar como 1 sobre logaritmo en base 2 de x. Aquí ya puedo empezar a descomponer este 4, logaritmo en base 2 al cuadrado de x más 7 sextos, y esto es igual a 0. Aquí aplico ya la propiedad que hemos estudiado anteriormente y me va a quedar lo siguiente. Esto lo dejo exactamente igual, 1 sobre el logaritmo en base 2 de x menos un medio, es decir, que este 2 que está como ese exponente acá sale como una fracción por el logaritmo base 2 de x más 7 sextos, y esto es igual a 0. El siguiente paso que vamos a hacer acá es eliminar este logaritmo en base 2 de x que aparece en el denominador acá. Para ello vamos a multiplicar toda la ecuación por logaritmo en base 2 de x. Este paso se hace con la finalidad de eliminar acá. Este logaritmo en base 2 de x multiplica con este que divide. Esto se simplifica y me queda 1 menos, aquí sería un medio por logaritmo en base 2 de x por logaritmo en base 2 de x, pues entonces eso me quedaría logaritmo en base 2 de x elevado al cuadrado más 7 sextos de logaritmo en base 2 de x igual a 0. Aquí claramente nos está resultando una ecuación de segundo grado. Como tenemos muchas cosas aquí escritas, siempre se recomienda en este caso hacer un cambio de variable, es decir, vamos a cambiar este logaritmo en base 2 de x por una letra, de tal manera que el manipular esta ecuación sea mucho más sencilla. Por lo tanto, yo voy a hacer que el logaritmo en base 2 de x lo voy a denominar, por ejemplo, la letra O, de tal manera que todo esto que está acá se va a transformar como 1 menos un medio de u al cuadrado más 7 sextos de u, y esto es igual a 0. Esto es una ecuación de segundo grado. Aquí vamos a empezar a arreglar todo esto que está acá. Aquí observamos que hay muchos denominadores y eso puede traernos alguna confusión posteriormente. Entonces vamos a quitarlo de acá. Aquí observamos que tenemos denominador 2, denominador 6. Si yo saco el mínimo o un múltiplo entre 2 y 6, eso me va a dar como resultado 6. De tal manera que voy a multiplicar toda la ecuación para eliminar todos los denominadores. Vamos a multiplicar toda la ecuación por el número 6. Entonces esto me va a quedar como 6 por 1 menos 6 por medio de u al cuadrado más 6 por 7 sextos de u, y esto es igual a 6 por 0. Si vamos a hacer estrictas acá. Haciendo las operaciones me quedaría aquí 6 menos 6 entre 2, eso es 3 u al cuadrado más este 6 se simplifica acá y me va a quedar 7 u igual a, obviamente 6 por 0
es 0. Reacomodamos un poco esto. Menos 3u al cuadrado más 7u más 6, eso es igual a 0. Esto es una ecuación de segundo grado. Si yo quiero, puedo quitarle este signo menos acá a la variable de mayor grado y trabajar, multiplicar todo por menos 1. Sin embargo, lo vamos a dejar tal cual como está aquí. En este caso, para darle solución a esta ecuación de segundo grado, vamos a utilizar la fórmula general o llamada resolvente, la cual la escribimos de la siguiente manera. Entonces tenemos que u, en este caso se trata de u, va a ser igual a la menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a por c sobre 2 veces a. ¿Quién va a ser a, b y c? Pues van a ser estos coeficientes. En este caso, a va a ser igual a menos 3, b va a ser igual a 7 y c va a ser el término independiente, que en este caso es 6. Entonces vamos a sustituir el valor de estas letras en la fórmula y vamos a obtener lo siguiente, que u va a ser igual a menos, que es el primer menos, que es el de la fórmula. Entonces, por b, que en este caso vale 7, más o menos b al cuadrado sería 7 al cuadrado, menos 4 veces el valor de a, que en este caso es menos 3, por el valor de c, que es 6. Todo esto sobre 2 veces a, sería 2 por menos 3. Haciendo estas cuentas, tenemos que, aquí me quedaría menos 7, más o menos, en este caso, tendría raíz cuadrada de 7 al cuadrado, eso es 49. Aquí multiplicamos los signos primero, menos por menos es más, por más me da más. 4 por 3, eso es 12, por 6 nos da 72. Entonces, 72 sobre más por menos, menos 6. Entonces tenemos que u va a ser igual a menos 7 más o menos, aquí sería la raíz cuadrada de 49 más 72. Eso nos da 121. Todo esto sobre menos 6. Esto va a ser igual a menos 7 más o menos la raíz cuadrada de 121, eso es 11. Entonces, sobre menos 6. Cuando llegamos a esta parte, obviamente este signo más y menos lo que nos indica es que, como se trata de una ecuación de segundo grado, pues voy a obtener dos raíces o dos soluciones. Entonces, daría que u1 va a ser igual a menos 7, en este caso más 11 sobre menos 6. Hacemos las respectivas operaciones, me quedaría 11 menos 7, eso es 4 positivo, entre menos 6. Esto se va a transformar en menos 4 6. Si simplificamos acá, sería mitad de 4 es 2 y mitad de 6, eso es 3. Por lo tanto, u sub 1 es igual a menos 2 tercios. Tenemos mi primera posible solución, pero recordemos que tenemos que deshacernos de los cambios que hemos hecho, que hicimos al comienzo. El segundo valor sería u sub 2 va a ser igual a menos 7. En este caso vamos a utilizar es el menos 11, que está acá, menos 11, todo eso sobre menos 6. Entonces esto va a ser igual a menos 7 menos 11, sería menos 18 sobre menos 6. Total que estos son, se dividen los signos acá, me daría el resultado positivo, 18 entre 6, eso es 3. Tengo mi segundo valor de u, que es igual a 3. Pero yo observo que no nos piden el calcular el valor de u, sino calcular el valor de x. Por lo tanto, tengo que volver al cambio que hicimos acá, que era que el valor de u, para evitar escribir muchas cosas acá, lo habían cambiado por logaritmo en base 2 de x. Entonces tenemos que deshacernos de este cambio. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Deshaciendo el cambio para u sub 1, pues entonces nos quedaría lo siguiente. Nos va a quedar que logaritmo en base 2 de x va a ser igual. En este caso, u sub 1 dijimos que eso era
menos 2 tercios. Entonces aquí para calcular el valor de x aplico la definición de logaritmo. Entonces esto sí y solo sí 2 elevado a la menos 2 tercios es igual a como yo tengo un exponente, en este caso es negativo, paso fraccionario, entonces vamos a quitarle en primer lugar este signo que está acá. Entonces esto implica que para yo cambiar esta fracción a un exponente positivo, entonces nos quedaría que 1 sobre 2 elevado a la 2 tercios. Ya le he quitado el signo negativo de ese exponente, va a ser igual a e. Pero aquí observo también que cuando yo tengo cualquier base elevada a un exponente fraccionario, eso se transforma ese exponente fraccionario en un radical. Entonces me va a quedar 1 sobre el 3 denominador, ahora pasa a ser el índice de la raíz. Y el exponente va a ser la potencia de la base. En este caso sería 2 al cuadrado, y esto es igual a x. ¿Sí? Esto implica que vamos a darle de una vez la vuelta acá, 1 sobre raíz cúbica de 4. Ya tenemos mi posible primer valor. Esto obviamente se puede racionalizar, pero lo vamos a dar en este momento hasta acá. Esto ocurría para u sub 1, pero ahora tengo también u sub 2 que es igual a 3. Volvemos a hacer este mismo procedimiento, deshaciéndonos del cambio que habíamos hecho originalmente. Entonces aquí tenemos en segundo lugar que logaritmo en base 2 de x va ahora a ser igual a 3. Entonces, aplicando la definición de logaritmo, me va a quedar que 2 al cubo es igual a x. Por lo tanto, x vale 2 al cubo, eso es 8. Ya tengo ahora sí mis dos posibles valores de x. Solamente bastaría probar en la ecuación a ver si estos valores satisfacen a la ecuación y nos da una igualdad. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a probar con el más sencillo, que es x igual a 8. La ecuación original que nos dieron a resolver es esta que está acá. Uno de los dos valores que acabamos de conseguir es x igual a 8. Vamos a probar que justamente este valor, al ser sustituido acá, nos da toda la parte izquierda una igualdad a 0. Para ello, donde vaya la x, lo voy a sustituir por 8. Entonces tenemos que logaritmo, en este caso la base era x, sería 8, logaritmo en base 8 de 2 menos el logaritmo en base 4 de 8 más 7 sextos será igual a 0. Vamos a descomponer ahora estas bases 8 y 4 en potencia. Por lo tanto, voy a obtener que logaritmo de 2 al cubo de 2 menos logaritmo de 4 lo puedo transformar como 2 al cuadrado de 8 más 7 sextos será igual a 0. Esto por primera propiedad que hemos utilizado el día de hoy será igual a 1 tercio por logaritmo en base 2 de 2 menos, aquí sería 2, saldría como 1 medio de logaritmo en base 2 de 8 más 7 sextos será igual a 0. Entonces aquí tenemos 1 tercio y aquí nos damos cuenta que tenemos el logaritmo de la base, y eso por propiedad, eso es igual a 1, de tal manera que me quedaría 1 tercio por 1 menos 1 medio. Aquí tendría el logaritmo en base 2 de 8. ¿Cuál es el logaritmo en base 2 de 8? Eso es 3. ¿Por qué razón? Porque 3 es el exponente. Al ser utilizado esto como base, me daría 8, porque 2 al cubo, eso es 8, más 7 sextos será igual a 0. Aquí sería 1 tercio por 1, me quedaría 1 tercio. Aquí sería menos 3 por 1, 3 sobre 2 más 7 sextos será igual a 0. Entonces tenemos la siguiente suma de fracciones. Aquí puedo operar todas. Sabemos que el mínimo común múltiplo entre 3, 2 y 6, eso obviamente es 6. De tal manera que vamos a convertir por lo menos estas dos fracciones a unas fracciones que tenga denominador 6, para que sean fracciones homogéneas.
De tal manera que tendría que buscar aquí números que multiplicados por estos denominadores me den 6. Aquí en la primera fracción tendría que multiplicar por 2, tanto numerador como denominador. Entonces sería 2 por 1, 2, 2 por 3, 6. 2 sextos es el equivalente a un tercio. Menos, aquí tendría que multiplicar por 3, tanto numerador como denominador. 3 por 3, 9, 3 por 2, 6. Ese 7 sextos, obviamente, lo dejamos exactamente igual. Y esto tiene que ser igual a 0. Si yo hago las respectivas operaciones acá, entonces esto implica que escribo todo esto en con un solo denominador y sumo los numeradores. Aquí serían 2 más 7, 9. 9 menos 9, eso es 0. Será igual a 0 que viene por la parte izquierda, obviamente 0 sextos, pues eso es 0. 0 es igual a 0. Como llegamos a esta igualdad, entonces concluimos que uno de los valores, que es x igual a 8, es una solución válida en la ecuación que nos dieron a resolver. Bueno, estimados amigos, hasta acá en la enseñanza del día de hoy. Nos vemos próximamente con un nuevo video.